Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con nuestra lectura del libro Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Capítulo 36. Aquí termina lo que le he llamado mi diario de navegación, tan felizmente salvado del naufragio, y vuelvo a recordar mi relato como antes. Lo que ocurrió al chocar la balsa contra los escollos de la costa no sería capaz de explicarlo. Me sentí precipitado en el agua, y si me libré de la muerte, si mi cuerpo no se destrozó contra los agudos peñascos, fue porque el brazo vigoroso de Hans me salvó del abismo. El valeroso islandés me transportó fuera del alcance de las olas sobre una arena ardorosa, donde me encontré al lado de mi tío. Después salió a las rocas, sobre las cuales se estrellaba el oleaje furioso. Con objeto de salvar algunos restos del naufragio, yo no podía hablar. Me encontraba rendido de emoción y de fatiga, y tardé más de una hora en reponerme. Seguía cayendo un verdadero diluvio, con esa redoblada violencia que anuncia el fin de las tempestades. Algunas rocas superpuestas nos brindaron un abrigo contra las cataratas del cielo. Hans preparó alimentos que yo no pude tocar, y todos, extenuados por 3 noches de insomnio, nos entregamos a un dudoso sueño. Al día siguiente, el tiempo era magnífico. El cielo y el mar se habían tranquilizado y toda huella de tempestad había desaparecido. Al despertar, mi tío, que estaba radiante de júbilo, me saludó satisfecho. «¿Qué tal?», me dijo. «Hijo mío, ¿has descansado bien?». No hubiera dicho cualquiera que nos hallábamos en nuestra casita de Coney Street, que bajaba a almorzar tranquilamente y que mi matrimonio con la pobre Grumber se iba a verificar aquel día mismo. ¡Ay! Por poco que la tempestad hubiese desviado la balsa hacia el este. Habríamos pasado por debajo de Alemania, por debajo de mi querida ciudad de Hamburgo, por debajo de aquella calle donde habitaba la elegida de mi corazón. En este caso, me habría separado de ella 40 leguas apenas, pero 40 leguas verticalmente contadas a través de un mole de granito que para franquearlas tendría que recorrer más de 1000. Todas estas dolorosas reflexiones atravesaron rápidamente mi espíritu antes que respondiese a la pregunta de mi tío. «¿Cómo es eso?», repitió. «¿No me quieres decir cómo has pasado la noche?». «Muy bien», le respondí. «Todavía me encuentro molido, pero eso no será nada». «Absolutamente nada. Un poco de cansancio y nada más». «Pero le encuentro a usted muy alegre esta mañana, tío». «Encantado, hijo mío. Encantado de la vida. Por fin hemos llegado». «¿Al término de nuestra expedición?». «No tan lejos, pero sí al término de este mar que nunca se acababa. Ahora vamos a viajar de nuevo por tierra y a hundirnos verdaderamente en las entrañas del globo». «Permítame usted una pregunta, tío». «Pregunta cuando quieras, Axel». «¿Y el regreso?». «¿El regreso? Pero, ¿piensas en volver cuando aún no hemos llegado?». «No, mi idea no es otra que preguntarle a usted cómo se efectuará». «Del modo más sencillo del mundo. Una vez llegados al centro del esferoide, o hallaremos otra nueva vía para volver a la superficie de la Tierra, o efectuaremos el viaje de regreso por el mismo camino que ahora vamos recorriendo. Supongo que no se cerrará detrás de nosotros». «Entonces será preciso poner en buen estado la balsa». «Por supuesto». «Pero, ¿nos alcanzarán los víveres para ver esos grandes proyectos realizados?». «Ciertamente. Han es un muchacho muy hábil, y tengo la seguridad de que ha salvado la mayor parte de la carga. Vamos a cerciorarnos de ello». Salimos de aquella gruta abierta a todos los vientos. Abrigaba yo una esperanza, que era al mismo tiempo un temor. Me parecía imposible que en el terrible choque de la balsa no se hubiese destrozado todo lo que conducía. No le engañaba. En efecto, al llegar a la playa,
Vi a Hans en medio de una multitud de objetos perfectamente ordenados. Mi tío estrechóle la mano impulsado por un vivo sentimiento de gratitud. Aquel hombre, cuya abnegación era en realidad sobrehumana, había estado trabajando mientras descansábamos nosotros y había logrado salvar los objetos más precisos con grave riesgo de su vida. No quiero decir esto que no hubiésemos sufrido pérdidas bastante sensibles, nuestras armas por ejemplo, pero en resumidas cuentas bien podríamos pasarnos sin ellas. En cambio, la provisión de pólvora se encontraba intacta, después de haber estado a punto de explotar durante la tempestad. «Bueno», exclamó el profesor, «como nos hemos quedado sin fusiles, tendremos que abstenernos de cazar». «Sí, pero ¿y los instrumentos?» «He aquí el manómetro, el más útil de todos, a cambio del cual habría dado los otros. Con él puedo calcular la profundidad a que nos encontramos y conocer el instante en que lleguemos al centro. Sin él, nos expondríamos a rebasarlo y a salir por las antípodas». La jovialidad de mi tío me resultaba feroz. «Pero, ¿y la brújula?», le pregunté. «Hela aquí, sobre esta roca, en perfecto estado. Lo mismo que los termómetros y el cronómetro. Ah, nuestro guía no tiene precio». Fuerza era reconocerlo, porque gracias a él no faltaba ningún instrumento. En cuanto a las herramientas y utensilios, vi esparcidos por la playa picos, azadones, escalas, cuerdas, etc. Quedaba por dilucidar, sin embargo, la cuestión relativa a los víveres. ¿Y las provisiones?, dije. «Veamos las provisiones», respondió mi tío. Las cajas que las contenían se hallaban alineadas sobre la arena, en perfecto estado de conservación. El mar las había respetado casi en su totalidad, y entre galletas, carne salada, ginebra y pescado seco se podía calcular que teníamos aún víveres para unos 4 meses. «¡4 meses!», exclamó el profesor. «Tenemos tiempo para ir y volver, y con lo que nos sobre pienso dar un espléndido banquete a todos mis colegas de Johannesburg». Desde mucho tiempo atrás debía estar acostumbrado al carácter de mi tío, y sin embargo aquel hombre siempre me causaba asombro. «Ahora», dijo, «vamos a reponer nuestras provisiones de agua con la lluvia que la tempestad ha vertido en todos los recipientes de granito. Por consiguiente, tampoco tenemos que temer que la sed nos atormente. Por lo que respecta a la balsa, voy a recomendar a Hans que la repare lo mejor que le sea posible, aunque tengo para mí que no ha de servirnos mucho». «¿Cómo es eso?», exclamé. «Es una idea que tengo, hijo mío. Se me antoja que no hemos de salir por donde entramos». Miré con cierto recelo a mi tío, pensando si se habría vuelto loco, aun cuando, bien pensado, quién sabe si decía una gran verdad sin saberlo. «Vamos a almorzar», añadió. Seguí hasta mi pequeño promontorio, después que comunicó sus instrucciones al guía, y allí, con carne seca, galletas y té, confeccionamos un almuerzo excelente, una de las mejores, he de decir la verdad, que he hecho en toda mi vida. La necesidad, el aire libre y la tranquilidad, después de las agitaciones pasadas, despertaron en mí un devorador apetito. Durante el almuerzo, propuso mi tío que calculásemos el lugar en donde a la sazón nos hallábamos. «Creo que no será fácil calcularlo», le dije. «Con toda exactitud, no es fácil», respondió. «Resulta hasta materialmente imposible, porque durante los 3 días que había durado la tempestad no he podido tomar nota de la velocidad ni del rumbo de la balsa, pero no obstante podemos calcular nuestra situación de un modo aproximado». En efecto, la última observación la hicimos en el islote del Geyser. «El islote de Axel, hijo mío. No renuncies al honor de haber dado tu nombre a la primera isla descubierta dentro del macizo terrestre». Bien, pues en el islote de Axel habíamos recorrido 270 leguas sobre la superficie del mar,
y nos encontrábamos a más de 600 leguas de Islandia. Partamos, pues, de este punto y contemos 4 días de borrasca durante los cuales nuestra velocidad no ha debido ser menor de 80 leguas cada 24 horas. Así lo creo. Tendríamos pues que añadir 300 leguas. ¿De dónde deducimos enseguida que el mar de Linderbrook mide aproximadamente 600 leguas de una orilla a otra? ¿Ya ves, Axel, que puede competir en extensión con el Mediterráneo? Ya lo creo, sobre todo si lo hemos atravesado mi sentido transversal. Lo cual es muy posible. Y lo más curioso es, añadí, que si nuestros cálculos son exactos, estamos en este momento debajo del Mediterráneo. ¿De veras? Sin duda alguna, porque nos encontramos a 900 leguas de Reykjavik. He aquí un bonito viaje, hijo mío, pero no podemos afirmar que nos hallemos debajo del Mediterráneo, y no de Turquía o del Atlántico, más que en el caso de que nuestro rumbo no haya sufrido alteración. No lo creo. El viento parecía constante y opino por lo tanto que esta costa debe hallarse situada al sudeste del puerto de Graumberg. De eso es fácil cerciorarse consultando la brújula. Vamos a verla enseguida. El profesor se dirigió hacia la roca sobre la cual había Hans depositado todos los instrumentos. Estaba alegre y contento. Se frotaba las manos y adoptaba posturas estudiadas. Parecía verdaderamente un niño. Le seguí con gran curiosidad de saber si me había equivocado en mis cálculos. Cuando llegó a la roca, mi tío tomó el compás, lo colocó horizontalmente y observó la aguja, que, después de haber oscilado, se detuvo en una posición fija bajo la influencia del magnetismo. Mi tío miró atentamente, después se frotó los ojos, volvió a mirar de nuevo y acabó por volverse hacia mí, estupefacto. ¿Qué ocurre?, le pregunté. Entonces me dijo por señas que examinase yo el instrumento. Una exclamación de sorpresa se escapó de mis labios. La aguja marcaba el norte, donde nosotros suponíamos que se encontraba el sur. La flor de lis miraba hacia la playa en lugar de dirigirse hacia el mar. Moví la brújula y la examiné con todo detenimiento, cerciorándome de que no había sufrido el menor desperfecto. En cualquier posición que se colocase, la aguja volvía a tomar enseguida la inesperada dirección. Así pues, no había duda posible. Durante la tempestad se había rolado el viento sin que nos diésemos cuenta de ello, y había empujado la balsa hacia las playas que mi tío creía haber dejado a su espalda. Capítulo 37. Imposible me sería describir la serie de sentimientos que agitaron al profesor Linderbrook. La estupefacción primero, la incredulidad después, y por último, la cólera. Jamás había visto un hombre tan chasqueado al principio, tan irritado después. Las fatigas de la travesía, los peligros corridos en ella, todo resultaba inútil. Era preciso empezar de nuevo. Habíamos retrocedido un punto de partida. Pero mi tío se sobrepuso enseguida. ¡Ah!, exclamó. ¿Con que la fatalidad me juega tales trastadas? ¿Con que los elementos conspiran contra mí? ¿Con que el aire, el fuego y el agua combinan sus esfuerzos para oponerse a mi paso? Pues bien, ya se verá de lo que mi voluntad es capaz. No cederé, no retrocederé una línea, y veremos quién puede más, si la naturaleza o el hombre. De pie sobre la roca, amenazador, colérico, Otto Linderbrook, a semejanza de indomable Ajax, parecía desafiar a los dioses, mas yo creía oportuno intervenir y refrenar aquel ardor insensato. Escúcheme usted, tío, le dije con voz enérgica. Existe en la tierra un límite para todas las ambiciones y no se debe luchar en contra de lo imposible. No estamos bien preparados para un viaje por mar. 500 leguas no se recorren fácilmente sobre una mala balsa.
con una manta por vela y mi débil bastón por mástil, y teniendo que luchar contra los vientos desencadenados. No podemos gobernar nuestra balsa, somos juguetes de las tempestades, y solo se le puede ocurrir a unos locos el intentar por segunda vez esta travesía imposible. Por espacio de 10 minutos pude desarrollar esta serie de razonamientos, todos ellos refutables, sin ser interrumpido, pero este se debió a que, absorbido por otras ideas, no oyó mi tío ni una palabra de mi argumentación. ¡A la balsa!, exclamó de improviso. Y esta fue la única respuesta que obtuve. Por más que suplique y me exaspere, me estrellé contra su voluntad, más firme que el granito. Hans acababa entonces de reparar la balsa. Parecía enteramente que este extraño individuo adivinara los pensamientos de mi tío. Con algunos pocos trozos de Sutarbrandur había consolidado el artefacto, el cual ostentaba ya una vela con cuyos flotantes pliegues jugueteaba la brisa. Dijo el profesor algunas palabras al guía, y éste comenzó enseguida a embarcar la impedimenta y a disponerlo todo para la partida. La atmósfera se hallaba despejada y el viento se sostenía de noroeste. ¿Qué podría yo hacer? ¿Luchar solo contra dos? Si al menos Hans se hubiera puesto de mi parte, pero no. Parecía como si el islandés se hubiese despojado de todo rasgo de voluntad personal y hecho voto de consagración a mi tío. Nada podía obtener de un servidor tan adicto a su amo. Era preciso seguirles. Me disponía ya a ocupar en la balsa mi sitio acostumbrado, cuando me detuvo el profesor con la mano. «No partiremos hasta mañana», me dijo. Yo adopté la actitud de indiferencia del hombre que se resigna a todo. «No debo olvidar nada», añadió, «y puesto que la fatalidad me ha empujado a esta parte de la costa, no la abandonaré sin haberla reconocido». Para que se comprenda esta observación será bueno advertir que habíamos vuelto a las costas septentrionales, pero no al mismo lugar de nuestra primera partida. Puerto Groundberg debía estar situado más al oeste. Nada más razonable, por tanto, que examinar con cuidado los alrededores de aquel nuevo punto de recalada. «Vamos a practicar la descubierta», exclamé. Y partimos los dos, dejando a Hans entregado a sus quehaceres. El espacio comprendido ante la línea donde expiraban las olas y las estribaciones del acantilado era bastante ancho, pudiéndose calcular en una media hora el tiempo necesario para recorrerla. Nuestros pies trituraban innumerables conchillas de todas formas y tamaños, pertenecientes a los animales de las épocas primitivas. Encontrábamos también enormes carapachos, cuyo diámetro era superior, con frecuencia, a 15 pies, que había pertenecido a los gigantescos glitodonios del período pliocénico, de los que la moderna tortuga es sólo una pequeña reducción. El suelo se hallaba sembrado, además de una gran cantidad de despojos pétreos, especie de guajirus redondeados por el trabajo de las olas y dispuestos en líneas sucesivas, lo que me hizo deducir que el mar debió en otro tiempo ocupar aquel espacio, sobre las rocas esparcidas y actualmente situadas fuera de su alcance. Habían dejado las olas señales evidentes de su paso. Esto podía explicar, hasta cierto punto, la existencia de aquel océano a 40 leguas debajo de la superficie del globo, pero en mi opinión, aquella masa de agua debía perderse poco a poco en las entrañas de la tierra, y provenía, evidentemente, de las aguas del océano que se abrieron paso hasta allí a través de alguna fenda. Sin embargo, era preciso admitir que esta fenda estaba en la actualidad taponada, porque, de lo contrario, toda aquella inmensa caverna se habría llenado en un plazo muy corto. Tal vez esta misma agua, habiendo tenido que luchar contra los fuegos subterráneos, se había evaporado en parte, y esta era la explicación de aquellas nubes suspendidas sobre nuestras cabezas y de la producción de la electricidad que creaba tan violentas tempestades en el interior del macizo terrestre.
Esta explicación de los fenómenos que habíamos presenciado me pareció satisfactoria, porque por grandes que sean las maravillas de la naturaleza, hay siempre razones físicas que pueden explicarlas. Caminamos pues sobre una especie de terreno sedimentario, formado por las aguas, como todos los terrenos de este periodo, tan ampliamente distribuidas por toda la superficie del globo. El profesor examinaba atentamente todos los interstices de las rocas, sondeando con marcado interés la profundidad de cuantas aberturas se encontraba. Habíamos costeado por espacio de 1 milla las playas del mar de Lindenbrock, cuando el suelo cambió súbitamente de aspecto. Parecía removido, trastornado por una sacudida violenta de las capas inferiores. En muchos puntos, los hundimientos y protuberancias delataban una dislocación poderosa del macizo terrestre. Avanzábamos con dificultad sobre aquellas fragosidades de granito, mezclado con sílice, cuarzo y depósitos aluvinarios, cuando descubrió nuestra vista una vasta llanura cubierta de osamentas. Parecía un inmenso cementerio donde se confundían los eternos despojos de las generaciones de 20 siglos. Elevados montones de restos se extendían, cual mar ondulado, hasta los últimos límites del horizonte, perdiéndose entre las brumas. Acumulábase allí, en un espacio de unas 3 millas cuadradas, toda la vida de la historia animal que apenas si se ha empezado a escribirse en los demasiados recientes terrenos del mundo habitado. Una curiosidad impaciente nos atraía, sin embargo. Nuestros pies trituraban con un ruido seco los restos de aquellos animales prehistóricos, aquellos fósiles cuyos raros e interesantes despojos se disputarían los museos de las grandes ciudades. Las vidas de 1 millar de cuvieres no hubieran bastado para reconstruir los esqueletos de los seres orgánicos hacinados en aquel magnífico osario. Yo estaba estupefacto. Mi tío había elevado sus descomunales brazos hacia la espesa bóveda que nos servía de cielo, su boca desmesuradamente abierta, sus ojos que fulguraban bajo los cristales de sus gafas, su cabeza que se movía en todas direcciones, toda su actitud, en fin, demostraba un asombro sin límites. Veíase ante una inapreciable colección de lepoteiros, mericoteiros, mastodontes, protipitecos, pterodáctilos y todos los monstruos antediluvianos acumulados allí para su satisfacción personal. Imaginaos a un apasionado bibliomano transportado de repente a la famosa biblioteca de Alejandría, incendiada por Omar, y que un portentoso milagro hubiera hecho renacer de sus cenizas, y tendréis una idea del estado de ánimo del profesor Lindenbrock. Pero mayor fue su asombro cuando, corriendo a través de aquel polvo volcánico, levantó un cráneo del suelo y exclamó con voz temblorosa: ¡Axel! ¡Axel! ¡Una cabeza humana! ¿Una cabeza humana, tío?, respondí, no menos sorprendido. ¡Sí, sobrino! ¡Ah, señor Melnick Edwards! ¡Ah, señor de Cuatrefages! ¡Qué lástima que no os encontréis aquí donde me encuentro yo, el humilde Otto Lindenbrock! Bueno, amigos, este libro está totalmente interesante. Julio Verne definitivamente fue un escritor muy impresionante. Con razón los libros de Julio Verne son tan famosos. Estos libros recomendadísimos. Ojalá hayan llegado hasta aquí y les siga gustando estas lecturas. Déjenme en sus comentarios cómo les está pareciendo estas aventuras de nuestros amigos Axel y el profesor Lindenbrock, también con su compañero Hans. Gracias y hasta la próxima.